Sí, sí. 1, 2, 1, 2. Shalom, shalom, querido amigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y la paz de Cristo sea una vez más contigo o con cada uno de ustedes. Aleluya. Así que vamos a compartir una palabra de unos minutos, una palabra muy poderosa. Y es que quiero hablarte del discernimiento espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Así que si usted, aleluya, tiene Biblia, vaya tomando apunte y anote y conéctese a la transmisión, comparta la transmisión, porque será de bendición para tu vida, para mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Será de bendición. Será de bendición. Así que compartan la transmisión. Vamos, mi gente, entre al live. Vamos a hablar del discernimiento espiritual, hablar de algo que Pablo habló a través de las escrituras. Es muy importante que podamos conocer este mover de Dios que fue otorgado a la iglesia de Cristo, fue otorgado a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo a través de la Santa Escritura de Dios. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo, un hombre de fe. Un hombre de fe. Querido amigo, que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Jesucristo sea contigo una vez más. Aleluya. A la medida que tú te vayas entrando a la transmisión, comparte este video porque estoy, aleluya, colgando una enseñanza acerca del don de discernimiento espiritual. Es importante poder entender, aleluya, que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios está llamado a caminar bajo la manifestación del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo, aleluya, dice en su carta a los Corintios, no caminando por vista, sino caminando por fe. Aleluya, sino caminando en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Pablo hace esta anécdota de que nosotros como creyentes de Dios tenemos que tener, aleluya, una gran empatía por el caminar en el Espíritu? Pues la palabra dice que el carnal juzga las cosas que son carnales, mas el espiritual juzga todas las cosas que son espirituales. Mas vosotros, siendo espiritual, juzgáis las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellas son de vera importancia para nuestro Padre Celestial. Y Pablo fue un hombre, aleluya, que demostró la fe alcanzada a través de Cristo. Pablo, en cada una de sus cartas paulinas, podemos ver a un apóstol Pablo, aleluya, que fue muy íntimo y muy íntegro de la palabra del Señor. Y Pablo pudo conocer dimensiones espirituales, tanto así que Pablo pudo entender que el hombre que estaba forjado espiritualmente
dentro de él, aleluya, o la persona de Cristo, no era una persona común, sino que era una persona que estaba capacitada espiritualmente. El apóstol Pablo habla en la carta de los Efesios y habla de la armadura del hombre de Dios. Y habla del casco, habla del yermo, habla del escudo, habla de la espada, que es la palabra, habla del cinto y habla de la sandalia. Cómo el apóstol Pablo llega a comprender que el hombre de Dios, aleluya, tenía armadura sobrenaturales en sí, por cuanto había sido lleno del Espíritu Santo, porque Pablo no caminaba, aleluya, como un hombre naturalmente mirando las cosas, sino que Pablo caminaba con sus ojos espirituales abiertos al mundo espiritual, y Pablo podía ver cosas que otros hombres naturales no podían ver. Por eso Pablo pudo identificar que en la vida del creyente habían armaduras espirituales, y por eso Pablo detalla cada armadura en el libro de los Efesios, y por eso dice vestido con el casco, con el yermo, con la armadura de Dios. Pero hablando del discernimiento espiritual, podemos ver a Pablo que al parecer en un momento determinado comenzó a escudriñar la manifestación que se movía a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien escudriñamos los santos evangelios, podemos entender unas cuantas connotaciones. En un momento determinado, la palabra dice que Felipe, encontrando a Jesucristo, dice que fue y avisó a Natanael de que había encontrado el Cristo del cual las escrituras proféticas daban testimonio. Cuando Natanael se da cuenta, le dice, y es de Nazaret, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Dice que se acercan al conocer ese Cristo, pero dice que Jesús mirándolo dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Automáticamente Natanael dice, ¿y cómo tú me conoces? Y Jesús le dijo, debajo del árbol te vi. Que es impactante poder entender que el mismo Jesús fue el primero en manifestar la visión sobrenatural del don del discernimiento. Jesucristo pudo ver más allá y pudo identificar la persona de quien era Natanael. Por eso Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y el apóstol Pablo pudo conectar con cada una de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo pudo entender que esto era muy importante para la iglesia poder cumplir con el rol comprometido de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia tiene que conocer las manifestaciones de los dones? ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Primera de Corintios, su capítulo 12, el apóstol Pablo hablando dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Qué está diciendo o qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo que cuando éramos gentiles, cuando estábamos apartados de la ciudadanía de Cristo, por causa del pecado y de no habernos arrepentido del pecado, aleluya, que habíamos transgredido, éramos llevados como los ídolos mudos. ¿Cómo son llevados los ídolos mudos? Bueno, que ellos lamentablemente nos reprochan a donde el otro lo guía o lo quiere conducir. Simplemente el otro lo toma de la mano, si lo tira para acá, allá va, si lo tira por allá va. Así es la persona cuando no tiene a Cristo, así es la persona cuando no es guiada por el Espíritu Santo, así es la persona cuando su vida está pegada al pecado. Es como un ídolo, es una persona que no tiene, aleluya, una decisión propia a tomar en sí mismo. Y es lo que Pablo está diciendo.
No ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema quiere decir maldito o quiere decir blasfemia. Está diciendo el apóstol Pablo, nadie que hable por el Espíritu, con letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo, porque otros podrán hablar por el espíritu de demonio, y para que usted pueda tener una connotación que es así, que hay personas que hablan por el espíritu de demonio, la palabra registra en el libro de los Hechos que en un momento determinado, cuando Pablo entraba a una ciudad, camino al lugar de oración, había una joven poseída por un espíritu de adivinación, la cual insistía y acosaba a Pablo y a Sila cada vez que iban a entrar a la ciudad, y ella delataba diciendo, he ahí los hombres de Dios que trastornan al mundo. Ella siempre delataba a Pablo. Dice que una vez Pablo, ya no aguantando más, la miró directo a los ojos y le dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella, y automáticamente el espíritu de adivinación le dejó. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y evangelista internacional Franco Cruz. Aleluya, así te declaramos para la gloria del Señor. Comparte la transmisión porque las personas necesitan conocer esta herramienta. Entonces, Pablo está diciendo, nadie que hable por el Espíritu de Dios, porque está en letra mayúscula en la escritura de Primera de Corintios, su capítulo 12, llama anatema a Jesús, o en poca palabra, para mejor entendimiento, no puede blasfemar a Jesús. Y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está asegurando que no hay una persona que pueda tener la seguridad en sí mismo de que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Señor, si no es que el Espíritu Santo mora en él. Por eso podemos ver que muchas personas que hoy se encuentran en muchas religiones equivocadas, la cual rinden a culto a imágenes y rinden culto a escultura de pintura, tratando de querer decir o de entender que ese que está ahí pintado es el Señor. Automáticamente Pablo está revelando a través de las escrituras de Primera de Corintios, su capítulo 12, a la altura del verso 3, esas personas no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aleluya, no está pintado, aleluya, como una figura en un cuadro. Jesucristo no es una figura. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Por eso usted podrá conectar con personas inconversos que no han confesado al Señor y poder decir, yo creo en Dios, pero ellos automáticamente no creen en Jesús. Ellos te dicen, yo creo en Dios, porque ellos tienen una connotación, aleluya, de que hay un Dios, pero automáticamente ellos no hacen connotación de Jesucristo, porque para yo poder creer en Dios, primeramente tengo que creer en el sacrificio de vida que fue dado por el Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando alguien me pregunta y me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy siervo de nuestro Señor Jesucristo y hijo del Dios Altísimo por la gracia de Cristo. Estoy reconociendo en mi vida, porque porto el Espíritu Santo, que Jesucristo es mi Señor y que por causa de la gracia de Cristo, ahora yo soy hecho hijo de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahora bien,
dice Pablo, verso 4, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Querido amigo, muchas personas se están preguntando, aleluya, ¿y cuántos dones espirituales hay? ¿Y cuántas operaciones, aleluya, o cuánto mover distinto puede hacer el Espíritu Santo de Dios? Yo quiero que usted entienda algo. Usted y yo podamos limitarnos a hacer algo, pero el Espíritu de Dios no puede limitarse porque Él no es carne, es espíritu. Y lo que es espíritu no tiene límite para ejercer un movimiento, no se limita, mucho menos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y el Padre es todopoderoso, es omnisapiente, omnisabiente y omnipresente. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra dice, hay muchas diversidades de dones. Dice, hay muchas diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche, pero el Espíritu es el mismo. Por esta razón es que cuando conecto con esta escritura, yo no valo a personas que me dicen, ellos están fluyendo en el don, pero no en el Espíritu. No. Mire, todo el que fluye en el don fluye bajo una conexión espiritual. Puede ser que sea el Espíritu Santo que le esté usando, o puede ser que sean espíritus de demonio que estén utilizando los dones que ya fueron activados en esa persona, y por causa de no obedecer al Espíritu Santo, el Espíritu le haya dejado, pero haya entrado un espíritu de adivinación, porque el don de discernimiento puede ser utilizado por un espíritu, y ahí es donde el espíritu se conecta y usa el don de discernimiento como espíritu de adivinación, y puede adivinar cosas que hay en ti o hay en otras personas. Por eso la joven que estaba adivinando que Pablo era de los que trastornan al mundo, aleluya, lo hacía porque en esa joven estaba el don de discernimiento activado, pero conducido por el espíritu de adivinación, y ella podía ver el nombre de Pablo espiritualmente sobre Pablo. Por eso hay muchas personas o muchos creyentes que tenemos que tener cuidado con esta llamadera en nombre que hoy en día se están haciendo adentro de la iglesia, y que todos los jóvenes sueñan con ser profeta o alcanzar el ministerio profético para poder aludir de esta manifestación, y es de la manifestación de, aleluya, mira, Jesús o el Señor me usó para llamar a alguien por su nombre. Déjame decirte algo, es posible que el Espíritu Santo te haya usado para llamar a alguien por su nombre, pero cuando el Espíritu llama a alguien por su nombre, esto trae consigo un propósito, y el propósito del Espíritu de Dios es traer reconciliación a los hombres para con Dios. Por eso yo puedo entender que hay muchos predicadores que están apoderados, aleluya, del don y conducido bajo un espíritu de adivinación, porque en el momento que llaman a alguien por nombre, el propósito por cual se mencionó el nombre de la persona está muy distorsionado al propósito del Espíritu Santo en la manifestación de la iglesia. Y es que el Espíritu Santo, aleluya, está llamada a guiar a la iglesia para que la iglesia cumpla con el llamado de reconciliar a los hombres para con Dios. El Espíritu Santo no viene para alardear. El Espíritu Santo no viene, aleluya, para robarse la gloria que al Padre le pertenece. No. Por eso cuando podemos ver que Jesús llamó a Felipe, y Felipe llamó a Natanael, cuando Natanael se acerca a Jesús por la manifestación del don, conducido por el Espíritu Santo de Dios sobre él, dijo, he aquí un verdadero israelita. Primero identificó quién era Natanael, y luego dice, en el cual no hay engaño.
conoció la pureza del corazón de Natanael. Este era el propósito, para que Natanael conectara que el que estaba delante de él era más que un profeta, porque los judíos ya sabían que un profeta podía llamar a cualquier persona por su nombre, pero que eso no solo lo hacían los profetas genuinos, sino también los profetas de Baal lo hacían bajo la manifestación del espíritu de adivinación. Y por eso es que Pablo está diciendo: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el espíritu en letra mayúscula es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hablando de los ministerios eclesiásticos activados por el Espíritu del Señor en la iglesia de Cristo, que se llama el apostolado, el pastorado, el profeta, el evangelista y el maestro. Dice Pablo en el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, dando a entender que si hay alguien que está operando bajo la manifestación del Espíritu Santo y está provocando que los hombres o el ser humano se reconcilie con Dios, aleluya, esto está sucediendo porque Dios está ahí, porque Dios está operando a través de esa persona. ¿Cómo podemos conocer una persona que opera genuinamente bajo el don del Espíritu Santo? Cuando esta persona está reconciliando a los hombres para con Dios. Cuando el propósito de la buena voluntad de la Santa Escritura se está cumpliendo. Y es que el Señor dijo que prediquemos este evangelio. ¿Para qué? Este evangelio para que las personas se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar una persona que predica de la palabra, pero que se automáticamente está siendo conducido por un espíritu contrario, que no es la palabra? Bueno, mira el propósito por la cual predica la palabra. Porque si predica la palabra para la atribución de su gloria, Dios te bendiga, Dargisa Mercedes, comparte la transmisión, porque esto es muy importante que las demás personas puedan conocer lo que estamos hablando en el día de hoy. Y es que si hay una persona, hay personas que toman la palabra, pero toman la palabra como un referente a hacer defensa hacia su persona, pero no como referente para reconciliar a la persona para con Cristo. Y es ahí donde podemos discernir entre un hombre que está llamado por Dios y una persona que está tomando la palabra bajo un espíritu contrario. Por eso Pablo dice en el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, en letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo, para provecho. Que es importante que la iglesia pueda entender esto, que a cada persona que ha creído en el Señor y ha sido bautizado en el Espíritu Santo, se le ha otorgado la manifestación del Espíritu de Dios para provecho. Cuando la palabra dice para provecho, está hablando en el término latín que quiere decir para utilidad. El Espíritu Santo viene sobre cada creyente en el momento que clamamos por el Espíritu de Dios, alaba Padre, y Él envía su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo en nuestra vida sea de utilidad, para que Él nos guíe, para que nosotros podamos ser útiles para la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo no es un referente para nosotros atribuirnos grandeza y robarnos la gloria que a Dios le pertenece. Si algo está sucediendo en un ministerio eclesiástico, en un ministerio profético, apostólico, pastoral, evangelístico o de maestro,
Si está aconteciendo una manifestación de milagro, si está aconteciendo una manifestación de liberación, si está aconteciendo una gran manifestación de salvación, de sanidades múltiples, están aconteciendo porque el Espíritu de Dios está confirmando su obra en ese ministerio. Y es importante que nosotros podamos entender esto en el día de hoy. Y Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagro, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu. Y es aquí donde quiero hacer hincapié, en el discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra discernimiento? La palabra discernimiento quiere decir escudriñar algo oculto o algo que ha sido revelado. Escudriñar proveniente de la palabra conocer, investigar, discernir, separar. Porque hay personas que no pueden separar lo malo de lo bueno, ni lo bueno de lo malo, sino que todo para ellos es igual, porque no tienen el don de discernimiento, de poder discernir. Por eso, para ellos, todas las cosas, sean malas o sean buenas, son igual. Mas para vosotros la iglesia se nos entregó el don de discernimiento para poder separar entre lo malo y lo bueno y poder discernir la cosa proveniente del Espíritu y la cosa que han sido reveladas ya, aleluya, que son naturales. El discernimiento nos ayuda a conocer cosas ocultas o cosas reveladas. Por eso podemos ver muchas personas que a través del don del discernimiento pueden conocer informaciones de personas. Pero el propósito del discernimiento espiritual es que podamos aprender a escudriñar el mundo espiritual para poder juzgar las cosas y tener autoridad para poder juzgar. Por eso es que Pablo, en el momento determinado que la joven que lo está delatando cuando él entra a la ciudad, Pablo dice: sal fuera de ella, espíritu de adivinación. Pablo juzgó y dijo: no es cristiana, no es judía, no ha estado entre los apóstoles, no ha estado en la escuela de Gamaliel, no conoce mi historia, no puede conocerme, a menos que Dios more en ella. Pero su obra habla de su fe, y la obra que ella hace es adivinar, crear dinero para sus amos. Entonces un espíritu de adivinación, y ahí Pablo lo echa fuera. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas o predicadores que están luchando con espíritu de demonio en los cuerpos de personas al momento de la administración, que ellos mismos no logran identificar qué clase de espíritu es. Déjeme decirle algo, el discernimiento espiritual viene para esto, para que aprendamos a discernir entre el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo o los espíritus inmundos o de demonio. Hay una manifestación espiritual en el reino de las tinieblas, y es que esta manifestación espiritual delega autoridades o ha permitido que espíritus que contraatacan y bombardean a personas débiles lleguen a obtener un gran resultado de rango o autoridad en el mundo espiritual, por lo cual automáticamente ellos depositan la autoridad que ellos han alcanzado en el nombre que se le ha entregado. Si esa divinidad de las tinieblas usted la llega a ver en un cuerpo de una persona, y usted al momento que la identifica porque sus ojos espirituales están abiertos,
Pero por el discernimiento usted no puede captar que ese espíritu está ahí. Y usted rompe a querer echarlo fuera, pero la autoridad de ese espíritu está arraigada a su nombre. Automáticamente el espíritu de demonio se le resiste, porque la autoridad de él está arraigada a su nombre. Por ende, hasta que usted no conecta con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habla al don de discernimiento que fue activado sobre usted, y no identifica el nombre del demonio, ese demonio le resiste y no se va. Hay espíritus inmundos que son débiles, no han alcanzado un rango espiritual, por lo cual no tienen autoridad espiritual sobre su nombre, y automáticamente usted dice: espíritu inmundo, sal del cuerpo en el nombre de Jesús, sin importar cuál sea el espíritu, simplemente porque no tiene rango espiritual, sale. Pero hay espíritu que al alcanzar rango espiritual ahora se le conoce como espíritu de resistencia, y entre esos espíritus de resistencia hay un sinnúmero de espíritus, aleluya, el cual hoy no puedo nombrar en su totalidad, pero que pertenecen a la familia o al renglón del reino de la oscuridad de las 21 divisiones de Metresilí, Yemayá, Beliel Belcán, Niño de Antorcha, Varón del Cementerio. Y entre las potestades y entidades que ellos se manifiestan están los espíritus de Asmodeo, los espíritus de Astaró, los espíritus de Apolión, los espíritus de Baal Peor y un sinnúmero de entidades que son autoridades que están, dice Pablo, aleluya, sentadas en lugares de regiones de los aires, conocidas como lugares celestes, pero no celestiales, sino posicionadas entre los aires. Y muchas de ellas han alcanzado un rango por la cual se le conoce como espíritu de autoridad, espíritu de gobierno y espíritus territoriales. Automáticamente un hombre de Dios llega a conectar en el mundo espiritual y choca con una entidad de esta manifestación y trata de querer enfrentar esta manifestación como ha manifestado muchos demonios débiles en cuerpo de personas. Podrá ver que hay una resistencia y una lucha constante, que ya no es solo cuerpo a cuerpo, sino espíritu a espíritu. Y por eso podemos ver que muchos predicadores, al no tener un sometimiento espiritual como es debido, no pueden alcanzar tal autoridad que tiene tal demonio y echarlo fuera. Por eso hemos podido ver que muchas personas a las cuales se le ha practicado liberación en muchos momentos de administración, en el momento que los demonios no pueden ser echados fuera o que se ocultan en el cuerpo, luego que la persona sale del momento de la manifestación de la administración espiritual, estos demonios los bombardean en medio de la noche o donde se encuentren y lo contraatacan para darle muerte. Y muchos de estos espíritus llegan a cumplir su objetivo. ¿Qué está pasando? Es que la persona que pudo identificar o ver el espíritu, aleluya, pudo identificarlo por el espíritu del Señor que estaba en él, pero el don de discernimiento, al no tener una amplitud, al no tener una práctica, aleluya, de la palabra, no pudo conectar con la autoridad del demonio, identificar qué espíritu era. Por eso hay espíritus que te dicen: fuera espíritu de Anaísa, y se manifiestan como serpientes y salen gritando. Fuera espíritu de Santa Marta, se manifiestan de una vez y salen chillando. Fuera espíritu de San Miguel, y así sucesivamente, porque son espíritus que tienen autoridad sobre ese nombre. A ellos se le asignó una autoridad, un rango que alcanzaron sobre el nombre que se le está mencionando, y cuando tú lo mencionas su nombre, en el nombre de Jesús, que es el nombre que golpea a los demonios, automáticamente ellos salen de los cuerpos. ¿Por qué la iglesia de Dios tiene que aprender a conocer la manifestación del discernimiento para poder operar en dimensidades de niveles espirituales y poder conocer cuáles son los espíritus que están operando
en el cuerpo de una persona, porque también, aparte de los demonios, está el espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es aquel que se resiste al conocimiento de la palabra de Dios y tergiversa la palabra del Señor. Ese es el espíritu del anticristo. Los espíritus de demonios son aquellos que someten a la persona a la esclavitud del pecado y a la inmundicia, algo que desagrada a Dios. Dios mío, los espíritus de ángeles caídos no gobiernan en todas las personas. Los espíritus de ángeles caídos gobiernan en personas que han sido escogidas para ser superestrellas. Y ellos gobiernan en esta persona y lo llevan a cometer cosas muy desastrosas, depravantes, tan imaginables que usted dice, y esa persona pudo hacer tal cosa. Sí, esos son esos niveles de espíritu, son demonios caídos. Se le conoce como ángeles caídos, pero son demonios de alto rango. Conducen al homicidio en masa, a las violaciones en masa y a las ejecuciones en masa. Pero también está el espíritu del hombre, que el espíritu del hombre hace resistencia a querer vivir bajo la naturalidad del hombre y no someterse al arrepentimiento de Dios. ¿Cómo conozco el espíritu del hombre? Cuando el hombre, conociendo la palabra, no puede hacer cumplir la palabra de Dios en su vida, sino más bien que quiere seguir viviendo su vida en un estado natural. Cuando conocemos a una persona que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, pues el Espíritu Santo te está diciendo que este hombre ha sido escogido y lavado por la sangre de Cristo, y automáticamente el espíritu que identificaste en él, que es su carácter, ese carácter no es el carácter natural de él, sino el carácter de Cristo, dando a entender que el Espíritu Santo está en esa persona. Para esto es enviado el don de discernimiento espiritual. El don de discernimiento espiritual no ha sido enviado para escudriñar la vida de nadie. No ha sido enviado para eso, para sacar los trapitos al sol de fulana, de fulanito, de perencejo. Eso lo hace el diablo a través de los espíritus de adivinación. Y como hoy por hoy hay una gran multitud de personas que tienen comezón de oír y de oír las cosas que ellos quieren que le digan y que le estén adivinando su vida, ellos corren a donde hay estas manifestaciones. Porque qué necesidad tengo yo de que tú me llames por mi nombre y no me diga el propósito de Dios en mi vida. Porque mi nombre yo me lo sé. ¿Acaso se me olvidó? No. Yo no necesito que tú me llames por mi nombre. Yo necesito que tú me digas para qué el Señor me ha llamado por mi nombre. Hoy por hoy hay muchas personas que automáticamente, predicadores, de que Dios le da un nombre o excúsenme, no voy a decir Dios, porque si es Dios hay un propósito, o de que automáticamente mencionan el nombre de alguien, porque entre muchas comunidades de tantas personas yo podré decir, si estoy en Dominicana, escucho el nombre José, pero dígame entre 100 gente, ¿quién no se va a llamar José? Tal vez no sea su primer nombre José, pero tiene que tener un apodo como José o un segundo nombre. Ahora, ¿cuál es el propósito que hay detrás de esto? Porque si es Dios, Dios lo va a llamar al arrepentimiento. Pero si no es Dios, usted verá la manifestación. José, sí, soy yo. El Señor. Adjudicamos de una vez el Señor. Te entregará tu casa, hermano, de esa pendejada y esa bobada. El Señor te entregará tu matrimonio, tu esposa. Y cuando viene a ver el hombre ya tiene 13, 14 años casado. El Señor te va a entregar un vehículo. Y cuando viene a ver el hombre hace rato que tiene un vehículo. Entonces automáticamente ahí no podemos dar de cuenta que no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu de adivinación en un predicador.
Iglesia, es hora de que comencemos a escudriñar qué tan importantes son los dones espirituales y por qué el apóstol Pablo está haciendo mención a principio de Primera de Corintios, su capítulo 12, de que no ignoremos los dones. ¿Por qué no está llamando Pablo a no ignorar los dones? Porque los dones es una herramienta de utilidad otorgada por el Espíritu Santo para la capacitación de la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con el rol que se le ha llamado y se le ha conferido. Es importante entender esto. Pero, ojo con esto, tenemos que conocer cuando el don de discernimiento o otro don espiritual está siendo mal influenciado por un espíritu de adivinación o por la persona misma que porta el don. Porque el propósito del Espíritu Santo es guiarnos a la salvación. Por eso dice el Señor Jesús, hablando con los discípulos, yo enviaré al Consolador, el cual no justificará o el cual no dará a conocer el pecado y la justicia. Entienda, el propósito del Espíritu Santo es quien convence de pecado y de justicia. Entonces, si cuando hacemos uso del don a través del Espíritu Santo, habrá un convencimiento o un propósito encerrado que convencer a la persona del pecado que está viviendo y a que reconozca la justicia de Dios. Pero si el propósito es distorsionado a este propósito, automáticamente el don o está siendo conducido por la persona misma o por un espíritu de adivinación. Por eso Pablo dijo, nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que yo diga Jesucristo no quiere decir que me refiera a Jesucristo, porque dice la palabra Señor. Si llamo a Jesucristo, tengo que decir mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ver a Pablo que en cada una de las cartas paulinas, cuando comienza el saludo de salutación, dice, os saludo con óculo santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo la supremacía y la autoridad dada al Hijo de Dios. Querido amigo, en esta hora voy a tomar un minuto para hacer una oración de fe, pidiéndole al Padre que si tú le estás pidiendo las manifestaciones de los dones espirituales, yo le pido al Padre que le envíe sobre ti su Santo Espíritu. Padre, en esta hora yo te pido, Señor Jesucristo, que en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre, sea usted depositando la manifestación de su Santo Espíritu sobre cada persona que vea este video. Padre, y que automáticamente su Santo Espíritu active las herramientas espirituales. Padre, así como las armaduras de Dios. Padre, que se han activado los dones del Espíritu sobre cada persona para que ellos puedan conectar y cumplir con el propósito y la asignación a la cual tú lo has llamado. Padre, yo te doy las gracias por este momento y te pido, Dios, que cada persona que conecte, Padre, con este video pueda escuchar tu voz y conocerte a ti. Querido amigo, mi nombre es Luis Manuel Pérez, siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado al ministerio profético por la gracia de Dios. Presidente de los caballeros en Iglesia Buena Nueva, Los Alcarrizos, bajo la cobertura de la pastora y el pastor Juan Jaime Tiburcio y la pastora Casilda de Osuna. Estamos allí para servirte. Iglesia Buena Nueva, Los Alcarrizos, calle 17 de Sabica, número 53, próximo a las 5 esquinas. Estamos abiertos a invitación, aleluya, nacional e internacional, donde todavía no se necesite visa, porque no hemos tenido la visa americana todavía, pero sí tenemos
aleluya, pasaporte para poder viajar a otras naciones que no se necesiten visa. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima. Comparta el video, suscríbase a mi canal de YouTube, Instagram y Facebook. Profeta Luis Manuel Pérez. Shalom, shalom.